Un saludo, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a ver el último tema de la serie de Leonardo da Vinci. En este último tema vamos a ver para la práctica creativa la conexión. La conexión es el último eslabón que Michael Gelb coloca en el método para desarrollar una inteligencia genial. Si bien es cierto, lo que hemos visto sobre Leonardo da Vinci, sobre las apreciaciones que hace Michael Gelb de la obra de da Vinci, se centran en la obra de él, pero al mismo tiempo el libro tiene la gran cualidad de llevarnos a nosotros a descubrir un método con el cual nosotros podemos mejorar nuestras cualidades propias para desarrollar precisamente nuestra inteligencia. Y no solamente aplicable al tema de la publicidad, sino que también aplicable al tema de nuestra vida personal, para cualquier tipo de, de propósito que nosotros tengamos en nuestra vida. El desarrollar estas cualidades siempre nos va a dar a nosotros una gran clave, nos va a dar a nosotros una gran ventaja frente a la realidad que estamos viendo, porque vamos a tener una mirada sobre ella. Ya nos ha pasado que muchas veces nos hemos quedado en la luna sobre lo que podemos o no podemos crear. Y las cosas que podemos crear siempre pueden partir de nosotros mismos y de nuestra experiencia. Pero si ante la experiencia estamos con los ojos cerrados o simplemente somos testigos de esa experiencia, es muy difícil que aprendamos a utilizar el método. Con este método de Michael Gelb, lo que estamos aprendiendo es estar más alerta sobre nuestro entorno. Y bien, pasamos pues a esta clase. Nada más quiero decirles que vamos a ver primero la parte teórica de la clase y en otra grabación, para hacerlo de manera más práctica, tanto la subida como los comentarios, vamos a ver los ejemplos. Y finalmente vamos a tener una clase de resumen de todos los aspectos que hemos visto para el marketing publicitario, ¿verdad? Ok, entonces vamos a lo que vinimos. Bien, vamos al tema de la conexión, ¿verdad? En esto vamos a regresar un poquito porque estamos aquí ubicados. Aquí está. El tema es la conexión. La conexión es según Michael Gelb, eh, tiene que ver con las cualidades que nosotros encontramos en la realidad, en los puntos de realidad en los cuales nosotros nos basamos para desarrollar integraciones entre un concepto y otro concepto. Cómo la realidad se conecta de una manera sencilla y que a veces que la tenemos ante nuestros ojos no la podemos ver. ¿Y por qué no la podemos ver? No la podemos ver porque la ignoramos. Y no solamente por ignorarla, sino que también porque está nuestra mente centrada en otras cosas en ese momento. Nuestra mente es muy capaz de desarrollar una serie de recursos que a nosotros nos van a dar ventaja en la vida. Pero a medida que avanza nuestra vida y podemos ver en la acción cotidiana los hechos que nosotros tenemos ante nuestra vista, nos resulta difícil conectarlos si no son evidentes. Bien, ¿a qué le llama Michael Gelb conexión? Le llama al reconocimiento y apreciación de la interconexión de todos los objetos y todos los fenómenos.
A eso se le llama pensamiento sistémico. Los fenómenos están unidos entre sí. Nosotros como seres humanos tenemos una interconexión familiar, pero a la vez también tenemos una interconexión social. Estamos conectados como la electricidad, estamos conectados como los datos, pero de manera natural. De hecho, la computación fue creada sobre la base en cómo los seres humanos establecemos esas conexiones. Vean el ejemplo que pone aquí Michael Gelb. Dice, cuando se lanza una piedra a un pozo, el agua forma una serie de círculos cada vez más amplios. Si usted evoca esa imagen y a continuación se pregunta cómo cada una de esas ondas afecta a la siguiente y a dónde va esa energía, estará pensando como el maestro Da Vinci. Ese círculo que se expande hasta el infinito es una metáfora del principio de la conexión, evidente en las frecuentes observaciones de Leonardo sobre los patrones de agua y las conexiones en el mundo que le rodeaba. En el momento en que la piedra golpea la superficie del agua, forma círculos a su alrededor que se esparcen hasta que se pierden. De la misma manera, el aire, al ser golpeado por una voz o un sonido, también inicia un movimiento circular, de forma que aquel que está más distante no puede oírlo. Bueno, tal situación nos lleva a nosotros a comprender dos conceptos importantes, una causa y una consecuencia. Ok, si yo tiro la piedra, las ondas se van a esparcir. Si yo toco un objeto y lo golpeo, este objeto caerá. Esa secuencia que nosotros la entendemos naturalmente y que la manejamos cerebralmente, esa secuencia es la que constituye la forma de pensamiento sistémico. Pero ¿cuándo se convierte en pensamiento sistémico? Cuando de la naturaleza de la realidad la trasladamos a lo puramente conceptual. La queremos conceptualizar en una obra, queremos demostrarle a la gente que en lo que nosotros estamos visualizando, estamos desarrollando una conexión con hechos futuros. Puede ser de tiempo, puede ser de espacio, puede ser cómico, no sé, pueden ser de miles de formas distintas. Bien, en el momento en que esas conexiones comienzan a darse, los fenómenos comienzan a entenderse de una mejor manera. Las corrientes de los ríos ayudan a formar las montañas. Las corrientes de los ríos destruyen las montañas. Cada parte está dispuesta a unirse con el todo para poder así escapar a su propio estado incompleto. La reflexión que escribía Leonardo da Vinci. Cuando nosotros nos ponemos a pensar significativamente en qué hacen las corrientes de los ríos en las montañas, nosotros reflexionamos que a lo largo de miles de años los ríos van erosionando las montañas hasta que les van dando una forma. Para ello hay que tener la idea del concepto del tiempo geológico, ¿verdad? Luego dice que cada parte está dispuesta a unirse con el todo para poder así escapar a su propio estado incompleto. Cada parte de lo que nosotros hacemos va inevitablemente unida a un todo, que ese todo puede ser nuestra vida, puede ser nuestra forma de vivir, ¿verdad? Este es otro pensamiento sistémico. Decía, si una mariposa mueve las alas en Tokio, ¿se afectará el clima en Nueva York?
haciendo un símil o una exageración de lo que puede suceder con el estado de la materia, de lo que puede suceder con el electromagnetismo y las diferentes acciones de causa-efecto que se pueden dar. Los teóricos en sistemas contemporáneos siempre contestan a esta pregunta clásica con un entusiasta sí, ¿verdad? Y algunos hasta lo exageran. De hecho, hay una película famosa que habla sobre esto, ¿verdad? Que es una ficción sobre el tema. Hace 5 siglos, Leonardo, el primer pensador sistémico que ha habido realmente, lo único que no se le llamaba de esa manera. Él no se concebía de esa manera, sino que ese nombre se lo da a Michael Gelb. Escribió lo siguiente: el mundo cambia de posición a causa del peso de un pajarito que descanse sobre él. Tal profundidad de reflexión se debe a la capacidad de observación que tenía Leonardo. Bien, conexiones significa conectar una causa con un efecto. Descubrir visualmente cuáles son las relaciones que yo puedo ver. Si ustedes ven esta imagen que estoy señalando en este momento, en esta imagen nosotros vemos un mapa de América que ha sido transformado mediante Photoshop o mediante alguno de los programas de diseño en un corazón. El corazón y América me da una conexión. ¿Qué quiere decir? Mi corazón está en América. América es mi continente. Latinoamérica es donde yo vivo y yo siento que la amo. Digamos que esos son como los conceptos que me involucran a América. Ahí nosotros encontramos un recurso que le llamamos la conexión, ¿verdad? Porque hemos conectado la imagen corazón con la imagen de América. Vean este otro cuadro. Cuando nosotros colocamos un árbol y debajo de él las raíces se convierten en corazones, estamos diciendo que el plantar un árbol es un acto de amor porque nos conecta con la tierra. Unir dos conceptos, corazón y árbol, corazón y vida, esos son los símiles, esas son las analogías. Símiles, analogías y metáforas visuales que nos ayudan a transmitir una idea. Y ustedes que son diseñadores gráficos lo saben mucho mejor que yo. Con frecuencia veo relaciones que otras personas no ven. Cuando viajo me llama más la atención las similitudes entre las personas que las diferencias. Fíjense que yo he tenido oportunidad de viajar un poquito y realmente esto a mí me ha llamado siempre la atención. Cuando estaba bien pequeñito e hice mi primer viaje, en ese viaje yo decía, ¿y cuán diferente es la gente salvadoreña de la gente que vive en el extranjero? Cuando yo llegaba al extranjero, cuando aprendí a hablar una lengua, aprendí que las personas son esencialmente las mismas, lo único que tienen otros códigos de comunicación y otras culturas, que mientras más diferente es la cultura, más entusiasmado se siente uno a descubrirla, si tiene uno la mentalidad de descubrimiento. ¿Por qué no les pasa eso? Y les voy a poner un ejemplo que puede sonar un poco feo, pero no lo es. Las personas que viajan ilegales a Estados Unidos no llevan en su mente la actitud de buscar analogías o metáforas viendo las similitudes que existen entre las personas. ¿Por qué? Porque su propósito no es
viajar para conocer otro mundo. No viajan como turistas, viajan por una necesidad, viajan para ir a buscar trabajo, viajan para sentirse útiles y ganar dinero. Eso les bloquea su capacidad de entrar en relación con la sociedad con la que se encuentran. Primero, porque cuando llegan a un país de manera ilegal se sienten como excluidos y su actitud frente a los demás es una actitud de estar alerta, a la defensiva. Entonces, una de las cosas que podría ayudarles a estas personas a evitar eso es que una vez llegó a Estados Unidos de ilegal, por ejemplo, aprendiera a adaptarse a la cultura. Siempre dentro de lo posible, ¿verdad? Dentro de lo posible. Por ejemplo, si una persona llega a ese país, comience a descubrir las conexiones familiares que su gente que lo ha mandado a traer tienen. Hacer uso de esas conexiones familiares para utilizarlas en su favor. Aprender la nueva lengua. Eso es clave, es vital y es un primer paso. No se cansan los familiares de decir, aprende a hablar la lengua porque no te vas a quedar en otro universo. Son como dos universos. El universo que está abajo de la persona que llega ilegal y el universo de la persona, de todo el universo de la gente que vive y que disfruta los Estados Unidos dentro de la legalidad. Cuando la gente se asoma a ese mundo, empieza a descubrir sus posibilidades de triunfo o su éxito. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ver las relaciones, de ver las similitudes de las personas más que las diferencias. Si yo veo y digo, oh, esta persona es más alta que yo, oh, esta persona habla una lengua diferente que yo no me voy a adaptar aquí, entonces estoy en la parte negativa. Pero si yo veo la parte positiva, esta persona respira, trabaja igual que yo, si yo trabajara haciendo esta labor que está haciendo en El Salvador, ganaría tanto y gano tanto, pero si yo puedo hacer ese mismo trabajo y gano más, pues lo hago mejor. ¿Por qué? Porque esa persona cuando hace ese trabajo lo hace de esta manera y yo lo puedo hacer mejor porque lo hago mejor por esto y esto. Es decir, cuando yo me fijo en las similitudes y no pongo tanto énfasis en las diferencias, me empiezo a ver que la otra persona hace lo mismo que yo hago y lo hace de esta manera y yo lo hago de esta otra y yo podría hacerlo mejor porque, no porque esta persona valga menos, sino que porque esta persona esa es mi oportunidad de progreso, ¿verdad? Bien, mi actitud hacia la dieta, la salud y la sanación es holística. Esto es importante, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de la corporalidad que hablábamos en la clase pasada. La dieta, la salud y la sanación holística quiere decir que cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo y descubrimos que no solo es la dieta, sino que también tiene que ver con un buen control de salud, entonces yo puedo salir de una enfermedad. Si yo tengo una diarrea y yo me hidrato y llevo una dieta, por ejemplo, el primer día de la diarrea no hago un ayuno, al siguiente día ya empiezo a comer cosas más suaves como una granolita, la manzana, la famosa agüita de arroz y no descuido la hidratación, pues es más fácil que yo me cure de esa manera de la diarrea que tomándome un antidiarreico, porque el antidiarreico me corta el proceso natural, por ejemplo. Y de ahí digo yo, bueno, ¿qué me llevó a la diarrea? A haber comido esta cosa que me cayó mal. Entonces, ahí cambio mis hábitos, cambio mi forma de ser y ahí es cuando yo tengo una actitud holística, cuando encuentro esas conexiones. Mi sentido de la proporción está bien desarrollado. Bueno, ustedes son mejores jueces que yo en esto. ¿Cómo sabemos si la proporción de una imagen, de un cuadro, de algo que estamos realizando no está sobrecargado? Por ejemplo, yo veo este cuadro que ustedes están viendo ahorita aquí, yo lo veo sumamente sobrecargado de color de manera innecesaria, pero es mi gusto, ¿verdad?
Pero hay leyes como las vimos, ¿verdad? Las leyes, lo que nos está diciendo eso está desproporcionado, eso está desbalanceado. Si ustedes tienen desarrollado eso, pues van a poder manejarse mejor en términos visuales, que es lo que la publicidad necesita. Bien, soy capaz de articular la dinámica de los sistemas, los patrones, las conexiones y redes en mi hogar y mi trabajo. Puedo entender mi hogar como un sistema. Bueno, les hago una exposición cortísima. El sistema hogar funciona de esta manera. Una persona tiene que estar encargada de producir alimentos. Produce alimentos para que los componentes de esa familia puedan ingerirlos, obtener la energía que necesiten para ir a trabajar. Cada uno se va a su trabajo o a su estudio. Si papá y mamá conforman el liderazgo del sistema, los hijos conforman la parte de crecimiento del sistema. Entonces, papá y mamá trabajan, traen recursos, los recursos los convierten en ropa, eh, casa, comida, y aparatos que necesita para educar a sus hijos. A sus hijos los inscriben en una escuela, los inscriben en la universidad, les compran libros y crean un sistema que va funcionando homogéneamente. A ratos hay una disfunción en el sistema cuando alguien deja de hacer algo. Por ejemplo, si a alguien se le olvidó hacer la comida, va a afectar a las personas que andan trabajando y que cuando llegan no van a hallar comida. ¿Verdad? Entonces le van a añadir un problema a eso. Cuando nosotros somos capaces de analizar el sistema hogar, entendemos cómo debería funcionar mejor para ser más eficiente. La eficiencia también se aplica en esto a la comunicación. La comunicación la podemos ver como un sistema, como un enfoque sistémico. Yo puedo desarrollar una comunicación que llegue visualmente al cliente a través de un producto, llega visualmente al cliente y después llega auditivamente al cliente mediante un anuncio de radio o llega táctil cuando yo llego al super, ve, aquí está este producto que yo lo vi. Y si encuentro una degustación, pues la degustadora me va a dar a probar el producto, lo pruebo y digo, vaya, qué bonito, ya probé este producto. Esa es la manera en que nosotros podemos ser capaces de articular la dinámica de los sistemas. Y una manera de hacerlo es colocando en una página, colocamos una página, ¿verdad? Bueno, supongamos que esto es una página, no la tengo aquí a la mano. En esta página coloco yo en la parte central cuál es el eje del sistema. Si el eje del sistema es un producto para, qué sé yo, para un, un plato de comida, digamos. Entonces la comida, el eje del sistema de comunicación, ¿cuál va a ser? Primero, el sentido del hambre. Yo tengo que despertar el sentido del hambre en la gente. Si yo despierto el sentido del hambre, voy a provocar que la gente sienta ganas de consumir ese producto cuando vea una foto. Entonces, el sentido del hambre lo puedo provocar a través del olfato, de la vista, de la hora en que voy a emitir o que voy a pautar ese anuncio, y ese anuncio al pautarlo de esa manera, estoy entusiasmando a la gente a que compre esa comida rica que se está ofreciendo. Bien, eh, siempre dentro de los patrones, conexiones que nosotros tenemos que desarrollar, tiene que verse involucrada un poco nuestra vida. Cuando decimos, he formulado con claridad metas y prioridades de mi vida y estas se integran con mis valores y mis propósitos,
Las personas progresan en la medida en que miden su progreso. Las personas salen adelante en la medida en que logran definir dónde voy a estar de aquí a 2 o 3 meses. Yo voy a estar aquí en 2 o 3 meses haciendo tal cosa. Antes le estaba haciendo, si yo la trabajo por porciones, un día a la vez, pues yo habré terminado con ese trabajo que estoy esperando, ¿verdad? Ahí estoy utilizando yo la conexión. A veces experimento, dice, una sensación de conexión con toda la creación. Eso nos sucede cuando hacemos viajes a la naturaleza o cuando estamos en contacto con algo lindo. Fíjense que lo que le ha sucedido en esta pandemia, le ha sucedido a todo mundo, es que precisamente nosotros estamos privados de hacer ciertas cosas que antes nos parecían naturales y que por lo tanto no las tomábamos en cuenta. Ni siquiera nos imaginábamos que nos estábamos perdiendo de algo. Por eso ahora, cuando las personas salen de la cuarentena, salen desesperados porque han estado como encapsulados de la realidad. Y cuando salen y descubren o redescubren el entorno en que viven, la naturaleza, la ciudad, encuentran nuevas conexiones que antes no encontraban. En ese sentido, a eso se refiere con la expresión sensación de conexión con toda la creación. Y si estamos viviendo en este momento, a muchas personas les ha pasado. Y ustedes pueden encontrar en la web mucha reflexión sobre eso. Mucha reflexión sobre la sensación de conexión con toda la creación, ¿verdad? Bien, contemplación de la totalidad. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros estamos observando un fenómeno, generalmente nos vinculamos únicamente con la parte de ese fenómeno que más nos afecta, no con su totalidad. ¿Qué entendemos por la totalidad? ¿Hasta dónde nosotros tenemos que pensar en totalidad? Pues va a depender de lo que nosotros estemos vinculando en ese momento. Trate de expresar su concepto de totalidad en un dibujo, en un gesto o en una danza. Experimente la totalidad de su vida cotidiana y experimente al mismo tiempo la desconexión. En el proceso creativo esto es muy importante, porque veamos, nosotros le estamos haciendo publicidad a una marca de agua. Entonces, ¿cuál es el primer paso para lograr la especificidad? Bueno, yo pienso, ¿qué es el agua para el ser humano? Este sería el concepto que yo les digo en la hoja de papel, mi concepto guía. Yo coloco en mi hoja de papel el agua, y pongo la palabra agua, y hago mi primera reflexión. ¿Qué significa el agua para el mundo? Y como ustedes pueden ver en esta grafiquita que les puse, el agua estamos rodeados de agua, el agua tiene que ver con la vida y empiezo a desarrollar ya las conexiones específicas para el producto que yo estoy vendiendo del agua. Aquí se los voy a enseñar. Tengo el producto del agua. Tengo aquí una frase. Tengo aquí las especificaciones del producto. Pero yo no me voy a centrar en el producto, sino en las consecuencias, en el beneficio que esto me da a mí. Y en ese beneficio que me da a mí hay todo un paraíso creativo hacia el cual yo puedo acceder. Yo podría sacar imágenes, por ejemplo, si me tocara hacer este anuncio, de arroyos corriendo por la montaña, de agua pura, de gente sudando en el momento en que viene y se toma un trago de agua en medio del calor. Y eso provoca, ay sí, si ese anuncio
lo transmito en el momento en que hace calor y soy cuidadoso en los detalles del sudor, del impacto del calor en el ser humano. Entonces estoy conectando el pensamiento con la acción. Entonces siempre que produzcan publicidad, tienen que encontrar ese concepto guía, ese concepto que nos vincula inicialmente a la totalidad y después nos lleva al punto específico que es el producto. Pero en el storytelling, el que menos se destaca es el producto. El que menos se destaca es el producto. Lo que más se destaca es la experiencia humana. Bien, y vean lo que plantea Michael Gelb a continuación. Dice, experimenta conflictos entre las diferentes partes de su ser. El conflicto viene dado, en este caso aplicado a la publicidad y al ejemplo que estamos viendo, el conflicto viene dado entre la presencia del producto y su ausencia. ¿Qué es la presencia-ausencia? Me da ya a mí el primer tema para poder desarrollar una campaña. La presencia del producto, ¿en qué me beneficia? Y la ausencia del producto, ¿en qué me perjudica? Y obviamente mi argumento, mi guionística va a ir dirigida de que antes yo estaba en ausencia del producto y después, con la presencia del producto en mi vida, yo ya transformé mi vida en algo a causa de ese producto. Entonces ahí es donde yo voy a escribir la historia. Cualquier historia que yo relacione la ausencia con la presencia, entonces me da la conexión. Encontremos otra conexión, una última para este último ejemplo. Si la conexión con el producto me simplifica una tarea que antes me llevaba 1 hora, 2 horas, y me la reduce a 5 minutos, ¿qué efecto puede tener en la persona? Un aparato que antes le permitía a la persona, antes de tenerlo, esta persona desarrollaba una tarea, qué sé yo, 2 horas, 3 horas, y oye, con este producto la desarrolla en 15 minutos. Está encontrando una solución pragmática. Entonces, ¿en dónde nos vamos a centrar en la guionística? En la solución, pero vamos a mostrar el problema. Yo antes sufría porque tenía este problema, pero ahora con esta solución estoy mejorando. Y este es el esquema que utilizan, por ejemplo, los infomerciales. Problema, solución. Pero se dan cuenta con estos dos ejemplos cómo al nosotros centrarnos en la totalidad podemos deducir sus partes y hacer un ejercicio de libre creación, porque es ahí donde el cliente quiere que nosotros nos centremos. El cliente nos va a dar los límites, nos va a decir, mire, aquí quiero yo que se centren en esta cualidad del producto. De esta cualidad del producto, esa es su totalidad y de ahí agarran los dos elementos que van a necesitar para producir su guión. En este caso, y debido a las condiciones de trabajo en las que estamos, ustedes elijan una conexión, ¿verdad? Y una conexión específica, pero basándose primero en esa totalidad creativa. También Michael Gelb nos habla de que el conflicto es parte del ser. El cuerpo, la mente y las emociones a veces están en desacuerdo. Eso es clave para que nosotros encontremos siempre temas de guionística. Desacuerdo con el cuerpo, la mente, entre los deseos y lo que yo soy en realidad, entre lo que quisiera tener y lo que no tengo.
Lo pueden ver ustedes en el ejemplo. Vamos a analizar un anuncio más adelante de Old Spice, que es famoso, donde aparece el famoso físico-culturista y actor Terry Crews, donde como un producto como Old Spice, que era un producto, era una loción que era percibida como antigua, vieja, porque era parte de la década de los 60, 70, transformó su marca de ser eh, la loción de mi abuelito, la loción de mi abuelita, en este caso a un producto más moderno y más orientado a la gente común. ¿Y por qué plantearon a Terry Crews? Porque Terry Crews es un ejemplo de cuerpo desarrollado físicamente. El carácter de él es el carácter del público meta al que se dirige. ¿Y cuál es el público meta al que se dirige? La gente que trabaja duro, la gente que tiene ese trabajo físico duro, que va a reparar una calle, que va a cortar un árbol, eh, que son cargadores. Entonces están diseñando el producto para esas personas que trabajan duro y que necesitan oler bien porque han sudado bastante. Entonces hacen esas conexiones, pero eso lo veremos en el anuncio que lo daré en el próximo video. Bien, la base teórica que utiliza Michael Gelb en esta parte es la siguiente. ¿Cuál de estas tres cosas, el cuerpo, la mente y las emociones, cuando están en desacuerdo, cuáles de esas partes tienden a usted a dominarle? Si son las emociones, nosotros nos encontramos con una persona que se va a sentir atraída hacia el mensaje humano. Si es la mente, la gente se va a sentir más desafiada, que por cierto es la minoría, se lo digo ya de antemano, porque eso está demostrado con estadística. La minoría de personas se sienten atraídas hacia los desafíos mentales, la gran mayoría hacia las emociones. El cuerpo, o sea, la apariencia externa, parece mentira, pero es solamente un tercio de la población la que se preocupa por su apariencia física de su cuerpo como le fue dado. Es una minoría las personas que se preocupan porque no están satisfechos con el cuerpo que tienen y quisieran tener otro. Si psicológicamente eso está presente en la persona, todos los productos que tengan que ver con todos estos productos que tengan que ver con el desarrollo del cuerpo, con el gimnasio, entonces van dirigidos hacia esa minoría de personas que no están satisfechas con su cuerpo como les fue dado. Y recordemos que existe un público adyacente. El público adyacente no, yo voy a hacer ejercicio porque no estoy mal con el cuerpo que tengo, pero tampoco me siento bien que este cuerpo no esté bien, ¿verdad? Y sí, hay personas que son obsesivas con su cuerpo. Entonces, ¿el mensaje a quién lo vamos a dirigir? Por lógica, lo vamos a dirigir al que tiene el problema más grave, porque si le apuntamos al que tiene el problema más grave, el que lo tiene de manera más limitada, va a captar el mensaje de manera tangencial. De ahí nos pide Michael Gelb que describamos la dinámica de su cabeza, su corazón y su cuerpo y después intente hacer un diagrama. ¿Cuál es tu conexión? ¿Dónde te sientes más auténtico con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma? Y aquí unos ejercicios de la dinámica familiar del ejemplo que anteriormente les mostraba. ¿Qué papel desempeña cada persona? ¿Qué papeles de estos son interdependientes? Unos más dependientes que otros.
¿Qué beneficios se desprenden de la distribución de papeles en la familia? Esto también lo podemos aplicar al entorno de trabajo. ¿Cuáles son los costos? ¿Y qué pasa con esta dinámica cuando están bajo estrés? ¿Qué patrones han sobrevivido a más de una generación? ¿Y qué fuerzas primarias exteriores afectan esta dinámica? Bien, hacerse este tipo de preguntas nos permite conocer la totalidad del fenómeno que estamos investigando. Hace un año, ¿cómo era esta dinámica? Esta forma de pensar nos puede ayudar cuando nosotros pensamos en el público meta de un producto o servicio. Tenemos que pensar en cómo ha cambiado ese producto o cómo ha cambiado la dinámica familiar para seguir ofreciendo lo que estamos ofreciendo. Estas preguntas son críticas para el marketing. ¿Cómo era la dinámica hace un año de la gente en relación con las computadoras de escritorio? ¿Cómo es ahora durante la pandemia? ¿Ha cambiado esa dinámica? Por supuesto que ha cambiado. Hay cosas que ya no se hacen del mismo modo. Hace 5 años, ¿cómo se veía el cine? Y hoy, ¿cómo se mira? Hace 5 años, ¿cómo era Netflix? ¿O no era Netflix? Y cómo es hoy el cine. ¿Eh? Nos gustaría ir al cine ahora. Todo ese tipo de cosas son las que cambios de patrones familiares son los que nosotros tenemos que visualizar a la hora de descubrir cuáles son los productos. ¿Cómo se ve afectada su forma de participar en otros grupos por los patrones de funcionamiento que aprendió en su familia? Y en la medida en que los anteriores interrogantes generen ideas, intente dibujar un diagrama que represente a esa familia como un sistema. Eh, Siempre continuando con esto, veamos, existe lo que se conoce como la metáfora del cuerpo. La metáfora del cuerpo no solamente se puede aplicar a la dinámica del sistema familiar, sino que se puede aplicar a la dinámica de los productos y del mercadeo, porque el mercadeo es esencialmente familiar. Las decisiones de mercado son decisiones familiares y es ahí donde estamos afectando la economía. Y por los ejemplos de productos que hemos visto a lo largo de todos los casos que hemos estudiado, siempre hay un producto que va dirigido hacia un entorno familiar específico. Así, cuando estamos analizando el producto, preguntemos, en este producto, ¿quién es el cabeza de la familia que va a tomar la decisión de compra? No siempre va a ser el padre, la madre o los hijos. Va a ser un impulso también. ¿El impulso puede llevarme a mí a comprar? Sí. ¿Quién es el corazón? El corazón está la acción directa que mueve la acción de compra. Y está la cabeza equilibrada con el cuerpo es cuando la decisión de compra se ve afectada por el razonamiento. Sí, a mí me emociona comprarme este carro último modelo, pero no, como no tengo los recursos suficientes como para comprarlo, pues no lo compro. ¿De qué calidad es el alimento que usted recibe? El alimento que usted recibe es de esta calidad, que también digiere y asimila este alimento. ¿Verdad? ¿Qué tan eficazmente procesa los desechos? ¿Cómo está la circulación? ¿Qué tan escleróticas son sus arterias? Siempre una de las herramientas más importantes que nosotros podemos hallar en la conexión es ver cómo nos afecta en la dinámica con el producto o servicio que estamos ofreciendo. Bien, este es el tema de la conexión. Sé que es muy difícil sin tener los ejemplos aquí a la mano poderlo comprender, pero lo vamos a entender en el próximo video. Aquí les he dado la parte teórica de la conexión y nos vamos a ir a ver los ejemplos en el próximo video que les muestre.
Recordemos pues, en resumen, la conexión es hallar una cosa bien sencilla, un concepto central. Este concepto central va a ir encerrado en un círculo. Y este concepto central voy a hacer dos conexiones. Una conexión al sistema familiar para encontrar ahí cuál es mi objetivo, mi target al cual me voy a dirigir. Y otra conexión con las realidades naturales que eso implica, como el ejemplo del agua, el universo, el ejemplo de la tierra y el corazón, o el ejemplo del continente y el corazón, que ya son las imágenes visuales que estamos construyendo. Y una vez realizado eso, vamos al storytelling. Bien, aquí hemos visto ya toda la parte de Leonardo da Vinci. En la próxima clase vamos a ver esos ejemplos que tienen que ver con las conexiones. Y posteriormente vamos a entrar al tema de la construcción del storytelling y la última clase que la vamos a diseñar para hacer un resumen de lo que hemos visto en publicidad y cómo integrarla al marketing.